Capítulo 31. Aumento físico. Sabito y Makomo Minamino Hiroshi era un hombre corriente, una mota de polvo entre miles de millones. Más allá de su familia, a nadie le importaría. Ahora había uno más. Roy. Sosteniendo esa moneda de cobre, Roy caminó entre las profundas y solitarias nieblas del monte Sagiri y abrió su viñeta, asignando Life Energy de Minamino Hiroshi a Physique. Recordatorio. Físico. 10, 55, 11, 55. Siseo. Un calor fino salía a vapor de la coronilla de su cabeza. Tanjiro caminaba arrastrando los pies detrás de él, avanzando profundo y luego superficial. En un momento alzó la vista y parpadeó sorprendido. Roy pareció hincharse un poco. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Roy se había encogido de nuevo. Quizá el esfuerzo anterior era simplemente una tontería o de viendo cosas. Raro, simplemente no dormí y empecé a tener alucinaciones. Tanjiro dio un par de pasos rápido, rodeó el frente de Roy y miró de cerca. Al ver que Roy fruncía el ceño, como si aún estuviera ensombrecido por la dispersión del señor Minamino, preguntó con preocupación: ¿Estás bien, Nisan? ¿Debería decir que estaba bien? Roy no podía estar de acuerdo. Le dolía muchísimo. Solo caminar le drenaba las últimas fuerzas. Un aumento repentino de la fisicidad se manifiesta directamente en el cuerpo como división celular acelerada, densidad ósea más estrecha, tractos cardiovasculares engrosados, fibras musculares desgarradas y regeneradas. Un proceso que debería desarrollarse gradualmente e imperceptiblemente durante un año, 2, incluso 5 o 6 para una persona corriente. Roy lo logró en un solo aliento. El precio. Tuvo que apoyarse en un cedro para descansar un momento. Toma, agua. Tanjiro acercó una calabaza a los labios de Roy. Roy finalmente se sintió un poco mejor, le dio palmaditas en la espalda, evaluó el cielo y se adentró más en el monte Sagiri. Sagiri es famosa por su niebla durante todo el año. En invierno, la nieve cae sin cesar, las temperaturas bajan de cero, incluso aparece niebla de hielo. La nariz de Tanjiro estaba roja como la cereza. Se limpió las motas de hielo del flequillo. Cuesta imaginar a alguien eligiendo vivir en tal dificultad. En el peor de los casos, sé como Minamino Hiroshi asenta al pie de la montaña sería mucho más cómodo. Nisan, ¿alguien elegiría realmente vivir aquí? Estas laderas casi nunca ven el sol. No puedes encontrar ni un solo brote verde. Hace más frío que en nuestra casa. Su propia montaña no tenía niebla. Su cabaña daba al sol en una ladera sur. Al menos el día no era tan malo. Las dificultades engendran grandeza. Roy le lanzó a Tanjiro una cuerda colgante y sin contexto y, mientras su mirada vagaba, se posó en un abedul a la derecha delante. En sus ramas se alzaban dos figuras, una grande y otra pequeña. Unos ojos hermosos parpadearon bajo las máscaras de zorro, sorprendidos. Oye, Sabito, ¿nos ha visto? La pequeña era una niña. Llevaba un kimono con estampado de flores, de unos 11 o 12, con pantorrillas desnudas a pesar de la estación. Su máscara de zorro estaba ladeada en su cabeza. Al captar la mirada de Roy, se quedó paralizada. A menos que nos acerquemos, nadie se dará cuenta. El mayor era un chico de 15 o 16 años. Llevaba un ori blanco sobre una túnica interior con estampado de carey en naranja, amarillo y verde. El largo cabello rosa caía sobre sus hombros. Una esquina de su máscara de zorro mostraba una cicatriz rasgada. Claro. Ni siquiera el maestro Urokoraki puede vernos. Al oír el nombre de su amo, el ánimo de la chica se apagó. Muchas veces se había quedado a su lado observándole comer, dormir, tallar, mirar al vacío esperando algún día una respuesta. Pero, por mucho que la siguiera o llamara, nunca la percibía. Quizá esta vida sería así. No lo hará. Al notar su cambio, el chico le acarició suavemente la cabeza. Ten fe en el maestro, Makomo. Mira, la gente sigue viniendo a aprender. Pero el amo no quiere llevarse a nadie. La chica llamada Makomo se abrazó las rodillas y se agachó, sus preciosos ojos verdes se volvieron apagados. El amo está de luto. No puede soportar ver a nadie morir por su culpa, esa cosa se ha comido tantos que cada vez es más difícil de manejar, incluso tú. Sí. Ni yo pude superarlo. El chico captó sus palabras, bajó la mirada cuando Roy y Tanjiro pasaron bajo el abedul, y guardó silencio. En un abrir y cerrar de ojos, los dos se escabulleron hacia el bosque cubierto de niebla. Roy observó su movimiento. Sus orejas se movieron, los pendientes del sol se movieron. Sin que se dieran cuenta, guardó sus palabras en su corazón. Era el alma más pura, gritando el grito más verdadero. Roy enganchó su cesta, agarró a Tanjiro. Ese torpe había pisado un agujero de nieve y casi se torció el tobillo.
Por suerte, cuanto más se adentraban, más se abría la vista. A través de la densa niebla, un rayo de luz matutina empezó a filtrarse también. Bañado en esa luz, un anciano estaba sentado solo en un tocón, tallando. Llevaba una máscara de Tengu, cincel y mazo en la mano. KKK, volaron astillas de madera. Incluso cuando el sonido vino de detrás, no miró atrás. Como si solo en el mundo de la artesanía pudiera llenar las grietas de un corazón dañado por el dolor. Miri-san, hay alguien ahí. Ya veo. Roy detuvo a Tanjiro para que no le molestara. Se quitó la cesta, sacó una asada, despejó un trozo de terreno y encendió un fuego en el mismo sitio para calentarse. La calabaza estaba vacía. Después de darle un sorbo a Roy antes, Tanjiro le imitó, recogió nieve en la calabaza, enhebró una rama por el mango y la colgó sobre las llamas. Pronto empezó a burbujear. ¿Por qué no entran? Justo entonces, la chica reapareció, sentada de espaldas al anciano, barbilla en la mano y ojos llenos de curiosidad hacia Roy y Tanjiro. El chico con la máscara de zorro llena de cicatrices estaba a su lado. Entre los árboles de detrás, figuras indistintas emergían una tras otra. Sus rostros estaban borrosos, las máscaras de zorro igual. Algunos observaban cómo el anciano tallaba, otros se quedaban adormecidos contra el marco de la puerta, otros atrapachaban a un gorrión que pasaba volando. Uno incluso caminó hacia Roy y Tanjiro y los rodeó con valentía hasta que, Roy le lanzó una mirada de desdén. Sobresaltado, el chico retrocedió varios pasos. Casi cae de bruces al fuego. Jaja, déjalo ya, Shinsuke. ¿De verdad crees que cualquiera puede ver fantasmas? ¿Quién está haciendo el tonto? El chico llamado Shinsuke se levantó de un salto, indignado, agitando la mano derecha ante los ojos de Roy. Al ver que Roy no daba señales, pelando un dango con calma, exhaló, giró y saltó sobre el amigo que le había molestado. Fukuda, idiota. Te voy a arrancar esa boca. Capítulo 32. La velocidad de Roy. La invitación de Urokodaki sacó las risas y los sonidos de una persecución resonaban alrededor. Lástima que solo Roy podía disfrutarlas. Gurgle. El agua hervía y abrió la tapa. Tanjiro, rápido para desenfundar, levantó la calabaza y sirvió una taza de té caliente para entregársela. Se inclinó para susurrar. Miri-san, ¿por qué siento un escalofrío aquí, como si alguien nos estuviera observando? Su padre, Tanjiro Kamado, fue el primero desde el antepasado Kamado Sumiyoshi, hace 1000 años, en entrar en el mundo transparente. Quizá Tanjiro heredó esa línea de sangre, quizá una bendición ancestral, dándole un sentido del olfato inusualmente agudo. Años después, tras entrenar en respiración acuática, olfatea las trayectorias de las espadas de Sabito, leería sus ataques y partiría su máscara, señales claras de que una mano había rozado el borde del mundo transparente. Así que notar algo raro solo por intuición ahora no era sorprendente. ¿Qué hueles? No lo sé, un poco como el aroma del señor Minamino. Las fosas nasales de Tanjiro se dilataron. No lograba expresarlo con palabras. Fuera de su vista, varias ráfagas de viento frío le envolvieron en un anillo. Entre ellos estaban los peleones Shinsuke y Fukuda. Oh, este tío tiene nariz. Igual que el maestro puede determinar la posición de un demonio solo por el olor, incluso cuántas personas ha comido. Si es así, quizá él esté incluso más capacitado que Hiyu para aprender respiración. Charloteó de chirridos. Las almas vivas estaban intrigadas por las palabras de Tanjiro. Giraban sobre su cabeza, pero ninguno intentó pasar precipitadamente por su cuerpo. Claramente, entendían que las almas vivas pueden quedar impactadas por ese contacto. Siseo, Tanjiro respiró hondo. ¿Por qué de repente hizo más frío? Le abrazó los brazos y se acercó más a Roy. Roy se concentró en su dango, se dio el último bocado de té, luego levantó la vista para encontrar al chico y la chica junto a Urokodaki Sakonji mirándole con leve sorpresa. Su mirada recorrió tranquilamente sus cuerpos y se fijó en el propio Urokodaki. El viejo Asira del agua talló máscara tras máscara, un hombre fundido en el mundo allí y no allí. Si no mirabas con atención, o no venías con un propósito, fácilmente lo pasarías por alto. Este estado se parecía a Setsu percibiendo y mezclándose con la naturaleza, tomando prestada la naturaleza para atenuar la presencia de uno. La diferencia. Se sellan todos los nen interiores para agudizar los sentidos. La otra se basa en una técnica extraordinaria perfeccionada día tras día durante décadas. Cuanto es igual, cuanto diferente, merece la pena saborear. La premisa es, está dispuesto a conceder audiencia. K. Las patatas volaron. En algún momento Urokodaki cambió de cinceles. Quizá el nuevo se sentía raro en la mano. Quizá una audiencia le había sacudido el corazón. Este derrame, distorsionado.
La boca del zorro se torció, como burlándose de él. ¿De qué sirve tallar, si ni siquiera puedes mantener vivos a tus discípulos? Maestro, Makomo se agachó cerca, observando en silencio. A su lado estaba en silencio, Sabito. Urokodaki se quedó congelado un segundo, luego dejó la máscara mimada para dejar una nueva y siguió tallando, aparentemente ajena a los visitantes fuera del patio. Tanjiro, ansioso, se frotó las manos. El chico no pudo contenerse. Miri-san, ¿debería ir a llamar a la puerta? ¿Una puerta? ¿Dónde hay una puerta aquí? Una Shira no necesita puerta para bloquear demonios. Ellos mismos son la puerta. Roy dio un sorbo a té caliente y dijo sin prisa. Si no puedes quedarte quieto, ve a buscar algo de casa a la montaña. Demasiado dango, poca grasa, la carne sería un buen cambio. No, me quedaré aquí contigo. Tanjiro negó con la cabeza. Algo no encajaba. De ninguna manera se apartaría de Miri-san. Entonces me iré. Roy se levantó, ignoró que Tanjiro le llamara, y en 2 pasos y medio entró en paso oscuro, desapareciendo. Simplemente era demasiado rápido. Tan rápido que una imagen residual engañaba al ojo haciéndole creer que nunca se había movido. ¿Eh? Una brisa fría se agitó. Varias miradas se cruzaron al unísono, como si hubiera ensayado pero a un medio segundo tarde, captando solo el escape de Roy. Fukuda chilló. Ese tío es rápido. Shinsuke, ¿lo he visto bien? Shinsuke le fulminó con la mirada. Estás muerto, no ciego. ¿Necesitas que mis ojos te revisen? En ese mismo parpadeo, Roy regresó, caminando de vuelta con 2 conejos salvajes en la mano. HSS. Desorden. Las llamas saltaban erráticamente sobre el fuego. Las almas que giraban alrededor de Tanjiro se lanzaron hacia Roy, mirando como si quisieran confirmar si le había salido una tercera pierna. No se atrevieron a acercarse demasiado. Mientras Roy caminaba, se alinearon a cada lado, y al fondo, Sabito, mano en su tachi. Si hubieras tenido esa velocidad entonces, no habrías muerto, ¿verdad? Makomo se levantó, con los ojos brillando con el reflejo de Roy, la incredulidad en su voz. Sabito estaba callado. Si hubiera tenido tal velocidad entonces, aunque no pudiera ganar, podría haberse escapado. Pero, ¿habría huido? Si huyó, ¿qué pasaría con Hiyu? En aquel entonces, el niño era un yorika, un tímido al enfrentarse a esa cosa, quizá ni siquiera sostenía su espada. Sabito negó con la cabeza con una sonrisa irónica y luego miró seriamente a Makomo. Esta vez, de verdad creo que tenemos una oportunidad. Vamos a verles comer primero. El fuego derretía la nieve, el calor se derramaba hacia afuera. Roy desenvainó su hacha, vistió a los conejos con el agua recién hervida. Él y Tanjiro pincharon uno cada uno y los pusieron sobre las llamas. Chisporroteo, SZZ, grasa convertida en aceite, goteando para alimentar el fuego, pronto ambos conejos brillaron, exasperantemente sabrosos. Sin comín, sin condimento de especias, en esta estación congelada, no hay cebolleta ni jengibre para marinar, el único condimento era un pequeño tarro de sal que Tanjiro sacó de la cesta. Aún así, atrajo a una bandada de fantasmas glotones, Fukuda, Shinsuke, Makomo entre ellos. La chica miró sin parpadear el asado de Roy, lamiéndose los labios. Nesabito, piensa en algo, quiero comer. ¿Qué podría hacer? Tú mismo lo dijiste. Solo mira cómo comen. Sabito guardó silencio y simplemente se calló. Entonces, un destello cruzó su ojo. Si no engrasas y marinas el conejo primero, sabrá a casa. Si no os importa, entrad. Yo me encargo. Urokodaki Sakonji apareció junto al fuego en algún momento, la máscara de zorro mimado reposaba en silencio donde la había dejado sobre el tocón. Capítulo 33. Charla junto al fuego. La indiferencia de Roy. Paciencia, y más paciencia, aún más paciencia. Si tan solo hubiera tenido el estómago para mantenerlos unos años más, ayudar a perfeccionar su respiración, perfeccionar su oficio, quizá las cosas no habrían llegado a esto. Urokodaki Sakonji, con una oría rayas de blanco, nube y azul, caminaba delante. Roy mantuvo un paso tranquilo con Tanjiro detrás, y detrás de ellos seguía una fila de almas vivas en posición de firmes, una visión inquietante. Sorbo, Makomo aprovechó la oportunidad cuando Tanjiro pasó, sacó la lengua y lamió al conejo. Naturalmente, no lamió nada. Nunca he odiado ser un fantasma tanto como hoy. Sabito pareció oír su pensamiento. Le lanzó una mirada de impotencia y luego movió los pies para seguir el ritmo de Roy. El chico era más alto de lo que su edad debería permitir. Con la cesta a la espalda, cada paso parecía premedido: avanzar o retirarse, todo bajo control. Claramente, no una persona corriente.
Él también ha pasado por un entrenamiento brutal. De hecho, a juzgar por esa velocidad anterior, su habilidad física supera con creces a la mía. Ya está cerca del nivel de Hiyu. El profano observa el espectáculo. El adepto ve el método. Lo que Sabito podía ver, Urokodaki Sakonji lo vería más lejos y con más claridad. El amo está interesado. Makomo no había conseguido ni un bocado, pero estaba alegre. El amo tiene compañía ahora. Y también tenemos compañía. Sabito, de pie con la imponente masa del monte Sagiri a su espalda, agarró su tachi y le advirtió. No celebres todavía. Aún tienen que aprobar la prueba. Caballo o mula, lo sabremos cuando lo saquemos a pasear. Las trampas enterradas en lo profundo del monte Sagiri no son solo para aparentar. Solo con la velocidad, no hay forma de pasar. Chirrido, la puerta de madera se abrió. Urokodaki dejó su cuchillo de trinchar en el estante, sacudió la nieve y entró. Roy y Tanjiro pisaron fuerte, le siguieron, se bajaron de la cesta y entregaron los conejos. Un maestro espadachín no es necesariamente un gran cocinero, pero siempre es un gran apuñalador. Los conejos medio asados cayeron en sus manos. Urokodaki las cortó en cubos uniformes en unos cuantos cortes hábiles, salpicó sake para eliminar la nota de casa, salteó con salsa y luego las colocó sobre las verduras. En poco tiempo, se había formado un guisado de mendigo de conejo. Apartó la camilla, puso un brasero y dejó que la olla hirviera a fuego lento. Pronto estaría listo. Olfatea, olfatea, Makomo movió la nariz, deseando lanzarse. Se arrodilló junto a Urokodaki. Al otro lado del brasero estaban sentados Roy y Tanjiro. Sabito y las demás almas entraron a través de las paredes, sin presionarse cerca, simplemente cayendo donde estaban. En cuestión de momentos, la cabaña estrecha se sentía llena, un calor de otro tipo. Blub blub, la olla de barro burbujeó. Con el trabajo hecho, Urokodaki por fin echó un vistazo adecuado a los hermanos. Los hermanos Kamado compartían cierto parecido, pero sus figuras diferían notablemente. Quizá gracias a la energía vital heredada de Minamino Hiroshi, Roy parecía más robusto que antes. Sentado con las piernas cruzadas junto al brasero, tenía una quietud como una montaña, profunda e inamovible. En cambio, el Tanjiro de ojos brillantes era un poco pálido. Imitó la postura de Roy, haciendo de pequeño adulto. No lo hará. Tras una pausa, Urokodaki miró a Tanjiro y habló con franqueza. Demasiado joven para soportar el régimen. Vete a casa y recompártete durante 3 años. No soy pequeña. Al oír que se separaban de Roy, Tanjiro se erizó y flexionó un bíceps. Ya ayudé a Niji-san a matar a un demonio. ¿Qué? En un instante, todas las miradas de la sala se posaron en él, una presión invisible que le erizaba el cuero cabelludo a Tanjiro, aunque no podía ver ni a Sabito, ni a Makomo ni al resto. ¿Ya te has topado con un demonio? Shinsuke estaba tumbado en un rincón. Ante eso, chilló, se lanzó para flotar sobre la cabeza de Tanjiro y dio vueltas. Una ráfaga de aire frío Tanjiro le recorrió la espalda con un escalofrío. Sintiendo los ojos de Urokodaki fijarse en él, el tonto Otouto tragó saliva y se obligó a continuar. No pude ayudar con el de la montaña, pero el que conocimos anoche en el santuario hice mi parte. No solo hice mi parte, dudé tanto que Niji-san casi me mata con un hacha, añadió en silencio. Su mejilla derecha aún palpitaba al recordarlo. Urokodaki no dijo nada, sostuvo la mirada de Tanjiro durante un largo momento, luego giró la cabeza. Toda una fila de discípulos siguió su mirada para fijarse en Roy. Tanjiro lo había dicho todo y nada. ¿Qué significaba exactamente no pudo ayudar con el que está en la montaña? Shinsuke y Fukuda querían agarrarle las orejas y obligarle a explicarse. Esto no era una broma. Si no mentía, significaba que, el chico callado frente a su amo había derrotado solo a un demonio. Y lo había hecho sin aprender nada de respiración. O puede que sea más fuerte que tú, Sabito. Los ojos de Makomo brillaron, finalmente dispuesta a apartar la mirada de la olla. Más fuerte incluso que Hiyu, añadió Sabito para sí sin escatimar elogios. Roy le dio una palmada en la espalda a Tanjiro, diciéndole que se relajara. Juntó las manos y habló a Urokodaki con sinceridad sencilla. Los demonios comen a las personas primero. La gente mata demonios después. Mi hermanito es directo. Perdóale por la grosería, Urokodaki-sensei. Urokodaki permaneció en silencio, estudiando de nuevo a Roy. Con unas pocas palabras, ya había sentido lo diferente que era este niño de Sabito o Hiyu. Demasiado tranquilo, demasiado sereno, demasiado paciente. Una madurez totalmente en desacuerdo con su edad, sorprendente de ver, aunque no quiero admitirlo. Pero debo decir que eres muy dotada. Quizá realmente podrías matarlo. Tras un largo suspiro, Urokodaki habló. Roy echó un vistazo a Sabito.
Sabía perfectamente que era eso, el demonio de la mano encerrado en el monte Fujikasane, el que se había comido a Sabito, Makomo y a todos los discípulos de Urokodaki Sakonji. Ese demonio de la mano cautivo de Urokodaki y la raíz de sus años de desesperación. Urokodaki removió al conejo con una cuchara de madera para que no se enganchara. Se dijo a sí mismo. Tienes paciencia y talento, y sabes cuándo avanzar o rendirte. Cualquier otro cultivador ya te habría acogido. Pero yo soy diferente, cerró la tapa, luego levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Roy, tanteando cualquier mentira que pudiera escaparse. Dime tu determinación. ¿Qué sostiene tu elección de matar demonios? Roy sonrió. El joven sostuvo su mirada sin inmutarse y dijo, con un tono ligero y franco. Honestamente, es una pregunta tonta, si un demonio elige comerse personas, ya ha elegido la muerte. Matarlo es lo justo. Oh, los ojos de Makomo bailaron. Inclinó la cabeza hacia Sabito. Este es incluso más guay que tú, el pelo rosa de Sabito caía sobre sus hombros. Detrás de la máscara de zorro, sus ojos brillaron, dos pequeñas hogueras, ardiendo intensamente. Capítulo 34. Las manos en los bolsillos, sin tener ni idea en aquel entonces el compromiso de Urokodaki Sakonji. ¿Sí? ¿Necesitas una razón para matar demonios? Es cuestión de vida o muerte o tú o yo. En aquel entonces, eso fue exactamente lo que Sabito le dijo a Hiyu. Hiyu también se lo tomó en serio. La única lástima es, en el momento en que aprobó la prueba, también perdió la oportunidad de vengar a Sabito, Makomo y a todos los compañeros discípulos de esa choza. Así que han esperado todos estos años. Sabito esperó, Makomo esperó, Shinsuke, Fukuda, Inoue, todos esperando. Ahora, por fin, un rayo de amanecer. Urokodaki Sakonji guardó silencio unos segundos, luego se rió bajo, reprimido. ¿Era este chico ignorante y descarado, o simplemente arrogante? De cualquier forma, nadie le había dicho algo así a la cara en más de una década salvo el anterior Ubuyashiki. Aquella vez, cegado por el odio, mató un objetivo carnada que el jefe de Ubuyashiki había puesto de antemano, lo que le costó al cuerpo la oportunidad de perseguir a la luna superior 2, toma. Si todo en este mundo fuera tan simple como dices, el cuerpo de cazadores de demonios no habría estado enredado con demonios durante tantos años. El antiguo Asira del agua sirvió una taza de té caliente y se la deslizó encima. Tanjiro ya había bebido hasta saciarse fuera, así que le dio las gracias y no bebió. Roy, sin embargo, acababa de experimentar un estirón. Estaba acumulando un gran déficit, hambriento y sediento a la vez. No rechazó la cortesía, dio un sorbo de prueba, luego inclinó la taza y la bebió. El té de montaña carecía de profundidad, pero tenía un aire salvaje. Apartó el vaso y pidió que se lo rellenara antes de decir. Para mí, la razón por la que se ha prolongado durante años es que ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte. Si un bando tuviera dominio absoluto, el equilibrio se rompería de inmediato. Una Asira contra una luna superior, un pequeño contra un pequeño chico, en la superficie, el cuerpo liderado por Ubuyashiki está a la defensiva, pero el miedo persistente a Tsujikun y Yoriichi y la existencia de Sambre Ating mantienen a Kibutsuji Musan cauteloso, reacio a arriesgarse a una purga. Por eso tenemos el estancamiento actual. Urokodaki simplemente le entregó la tetera entera a Roy, claramente sin querer seguir con ese tema. Fue a la cocina, lavó y picó unas patatas, las dejó caer en la olla y dijo con calma. Cada uno de mis discípulos debe aprobar una prueba. Después de comer, corre el monte Sahiri. Si puedes volver antes del anochecer, te tomaré como discípulo. Jeje, es la hora del espectáculo. Shinsuke dejó atrás a Tanjiro y giró alrededor de Fukuda. Fukuda, molesto, lo estranguló con una ráfaga de muda. Pronto recordaron el punto, y ambos lanzaron sonrisas maliciosas idénticas a Roy. Desde la muerte de Sabito, el corazón de Urokodaki se había roto. Llegó a extremos confusos y trampas, intentando matar su propio impulso de llevar a más estudiantes. A estas alturas, el monte Sahiri bien podría renombrarse como colina de la entrega de la muerte. Aparte de algunos caminos preestablecidos para los aldeanos, todo lo demás son telarañas de hojas y matrices de espadas. Sabito una vez siguió para mirar y se heló hasta el fondo, lo que dio a Shinsuke y a los demás material interminable. Si nunca se vengaron, todo era culpa de Sabito y Makomo por volver loco a su maestro. Y esto es invierno. La luz del día es escasa. Exigir que Roy regrese al anochecer es mucho más estricto que la noche entera que tuvo el Tanjiro original. Mejor aún, Roy se puso de pie, cubriendo todas las miradas, abrió la puerta y salió. Perdona, estoy en horario laboral. Lo ejecutaré ahora. ¿No vas a comer? ¿Quién ha dicho que no lo soy? Desapareció entre el viento y la nieve.
Cuando termine de coser el tiempo, debería haber vuelto. Oye, este tipo, demasiado chulo. Shinsuke y Fukuda intercambiaron una mirada. Todos los fantasmas lo hicieron mirándose entre sí, y luego saliendo a silbiar para seguirle. Makomo notó que la mirada de Urokodaki se había vuelto algo vacía hacia la puerta. Le dio un codazo en el brazo con un dedo. Oye, deberíamos echar un vistazo también. Eres tú quien cree en él, ¿verdad? Y sí. No hay un qué pasaría si. El agarre de Sabito en el taxi se apretó ligeramente. Un hombre debe asumir la responsabilidad de lo que dice. Si no puede aprobar, es cosa suya. Además, con Shinsuke, Fukuda e Inoue siguiéndole, no va a morir ahí fuera, apenas terminó cuando. El mismo Shinsuke, Fukuda y compañía que habían ido a ver el espectáculo volvieron a caer de rodillas, jadeando y quejándose de repente. Madre mía, es demasiado rápido. No pude seguir el ritmo en absoluto. ¿Ellos, lo perdiste? Sabito parpadeó. Se giró hacia la puerta incrédulo. Makomo a su lado se tapó la boca, riendo. Un hombre no debería tropezar 2 veces con el mismo pozo, algo que el padre Tanjiro le dijo una vez a Roy. Resultó que su otro padre, Silva, tenía una frase similar, solo que 2 veces se convirtió en una vez. En resumen, un asesino muere si comete aunque sea un error. Como ahora. Si las reacciones de Roy no hubieran sido lo suficientemente bruscas, habría sido hecho tropezar con un cordón escondido en la maleza y arrojado a un pozo de cuchillas. Y solo habían pasado 5 minutos desde que había hablado. Ya había atravesado 7 matrices de espadas, esquivado 10 trampas de troncos que caían y sobrevivido a 8 emboscadas con cuerdas de hierba que surgieron de la nada. Menos mal que su hermano pequeño y tonto anda por ahí con potenciadores de personaje principal, o ya estaría muerto hace tiempo. ¿Cambiar a casi cualquier otra persona? 100 muertes no lo cubrirían. SHFF. Desató paso de serpiente, destrozando el último tronco que llegaba. Roy se acercó al timbre del panel, pista. Serpiente viva +1. Pisoteó la nieve de sus botas y reapareció ante Urokodaki, Sabito, Makomo y el grupo de almas. Ni siquiera llevaba tiempo en la montaña como para que la escarcha le perlara el pelo. Simplemente se sentó, audaz como el bronce, directamente en los brazos de un Tanjiro lloroso. Una nariz demasiado aguda tiene sus inconvenientes. Incluso sin ver a Sabito y a los demás, Tanjiro podía percibir el frío denso allí, que ponía sus instintos en alerta, y mucho menos mirando a Urokodaki con el rostro oculto tras una máscara de Tengu. Tanjiro casi agarró la pierna de Roy mientras lloraba. Miri-san, no me dejes solo otra vez. Vale. Saldrás al amanecer. Tanjiro. ... Ese fue el sonido de un corazón que se rompió. El Mii-san, que le hizo daño, ni siquiera le miró, levantó la tapa como si no existiera nada salvo la comida. Blup blup. En la vasija de barro, la carne de conejo se había vuelto suculenta, casi cayéndose del hueso. Las patatas estaban justo en el punto justo, ni poco hechas ni desplomadas hasta quedar en puré. Era como si el guiso celebrara el regreso de Roy, ansioso por un lugar en su vientre. Sensei, ¿podemos empezar? El chico sonrió a Urokodaki. Los pendientes de sol y montañas en sus lóbulos se mecían débilmente. Urokodaki vaciló un latido, como si aún no volviera a sí mismo. Finalmente asintió y le preguntó su nombre. Kamado Eiichiro, sensei, llámame simplemente Eiichiro. Así dijo el chico. Capítulo 35. Primera conjuración. El recordatorio de Silva. Urokodaki Sakonji realmente tenía una gran experiencia en entrenamiento. Su primera tarea fue práctica de abrazar árboles. Y incluso le dio un nombre que sonaba bien. Todas las cosas respiran. Cada flor y brisna de hierba está viva. Así que el primer paso para aprender un estilo de respiración no son los ejercicios con la espada, sino entender qué es respirar. Eiichiro, empieza por ese abedul. Una vez que entiendas cómo respira un árbol, solo entonces podrás sostener una espada. Después de que Roy se convirtiera formalmente en su discípulo, Urokodaki dejó a Roy bajo un abedul con un par de instrucciones sencillas y se alejó, con las manos entrelazadas a la espalda. Una ardilla asomó la cabeza por el hueco de una rama, observando con curiosidad cómo tras un momento de reflexión el humano extendía los brazos y abrazaba el abedul. Unos minutos después, dormía profundamente. Abstracto, ¿cómo se supone que una persona se convierte en un árbol? Esa sensación familiar de caída. Roy se levantó de la cama blanda, con la mente aún atrapada en la escena de sí mismo, abrazando un abedul y quedándose dormido. Como dijo Urokodaki, solo tomándote verdaderamente como un árbol puedes entrar en la vida de un árbol, sentir su forma de respirar, sus dificultades y alegrías. Excepto, este tipo de cultivo imaginario tiene un requisito previo.
No te sumergas tanto que te quedes dormido. Como acaba de hacer. Don, 4 de la mañana. El reloj de madera de la repisa en la esquina dio las campanadas, como siempre. Hora de correr por la mañana. El chico se frotó la cara, se puso el chaleco y los pantalones cortos, cerró la puerta tras de sí y se deslizó por el vasto y silencioso bosque montañoso bajo un tenue rayo del cielo. Desde el castillo en la cima hasta la villa del mayordomo a mitad de la pendiente, donde las luces ya estaban encendidas. Esta vez Roy notó claramente que su cuerpo volvía a ser más ligero. Incluso su paso se había acelerado sin duda gracias a haber conseguido un Nanino Hirochi más en constitución. Paso oscuro. Competente, 8999. Flexión de extremidades. Proficiente, 6784. Paso de serpiente. Novata, 8398. El panel registró con precisión el cambio cualitativo que trajo Constitution +1, dejando que Roy siguiera haciéndose más fuerte con puras estadísticas incluso sin practicar esas artes de asesinato estos últimos días. Así que debería seguir el consejo de Urokodaki y terminar pronto el entrenamiento de abrazo de árboles. El sudor resbalaba de su cabello. Roy lo limpió. Sus dedos rozaron su oreja, tocaron algo y se detuvo en seco. Era ligera, se movía solo cuando el viento tiraba de ella. Cuando se llevó la mano para sentir, eran los pendientes del sol y las montañas, heredados por Tsujikun y Yorichi que luego colgaron de él por su padre Tanjiro. ¿Cuándo pasó esto? ¿Y cómo los conjuré para que se hicieran realidad? Roy parpadeó, pensándolo cuando una puerta se abrió de golpe delante. Alzó la vista y se dio cuenta de que ya había llegado a la puerta de pruebas al pie de la montaña. ¡Bang! La pequeña hoja de la puerta de pruebas fue impulsada hacia adentro, y 3 o 4 hombres corpulentos entraron en fila. Detrás de ellos venía Hie Rongbo con una sonrisa conciliadora y una llave en la mano. El viejo portero aún en su mejor momento se quitó la gorra a Roy. «Buenos días, joven amo». Ese solo destello, SHFF, atrajo algunas miradas salvajes y sedientas de sangre. ¿Un heredero Soldic? Bien. Cogedlo y podemos cobrar una buena recompensa. Tercero, hermano, mira el precio, chicos, acabamos de dar en el clavo. Roy no sabía si lo habían conseguido. Solo sabía que Mike tendría un plato extra esta mañana. Roar. Vestía en movimiento, un torbellino tragando saliva. Los hombres corpulentos vieron negro por un instante. En la siguiente, la mitad de sus cuerpos ya estaban en las fauces de Mike. Un solo movimiento del cuello y ya estaban en la trampilla. Mike abrió de par en par y escupió algunos trozos de ropa, luego usó una pata para rastrillarlos por la puerta. Estaba muy entrenado en toda la rutina. Hie Rongbo, que también practicaba, sacó la escoba que había preparado y empezó a ordenar. Roy observó en silencio un momento, luego se dio la vuelta y volvió a subir la colina hacia la cima. El clan de asesinos más importante del mundo tiene una reputación. Los jugadores siempre lo arriesgan todo. Creen que la pura ferocidad les permitirá pisar a los Soldic para escalar. No se dan cuenta del final, la mayoría de las veces, es convertirse en un montón de perro. Tap, toque. Roy nunca perdió el ritmo. El pequeño incidente no interrumpió su hilo de pensamiento. Corriendo, lo meditó sobre ello. Dado lo repentino que habían aparecido los pendientes, solo había una explicación que podía aceptar. Un tipo de conjuración desarrolla la habilidad del nen y las herramientas más estrechamente ligadas al recuerdo o evento más profundo e imborrable en su corazón. Por ejemplo, Kurapika, cuyo clan fue masacrado, desarrolló la cadena de cárcel específicamente para atacar a las arañas. Oshizuku, tan despistada como es, copió la idea de que la memoria de un pez dura 7 segundos y creó el pez de ojos Popeye. Todo esto, más o menos, toca el espíritu y llega a la personalidad. En cuanto a mí, fue el legado de Nanino Hiroshi lo que permitió que mi cuerpo se fortaleciera y como mi padre Tanjiro me confió la herencia, atesoré tanto estos pendientes que inconscientemente los conjuré del sueño a la realidad. Roy reflexionó. Pasó corriendo junto a la villa del mayordomo, atravesando el bosque. El castillo se alzaba delante. Se deslizó detrás de un árbol y, por la fuerza de la imaginación, intentó devolver los pendientes al mundo cognitivo. Un brillo de nen envolvía a los pendientes. Pero parecían decididos a quedarse con él, rechazando su voluntad colgándose de sus lóbulos y sin querer marcharse. Obviamente, la conjuración inversa fracasó. O quizá desde el principio, la conjuración es unidireccional. Puedes transmutar nen en un objeto por la imaginación, pero no puedes revertir un objeto en nen y recuperarlo. No eran buenas noticias para Roy ni para Tanjiro. La regla de materia-energía puede convertirse libremente, podría simplemente no aplicarse en el traicionero dominio de Nen. Salió de detrás del árbol, el intento fallido.
Cuando regresó, el amanecer era más brillante. Volvió al castillo. Eran las 4:25 am. Wooton necesitaría 5 minutos más para traer el desayuno. Roy paseó por el pasillo, apoyando un pie en el alféizar de la ventana para hacer unos estiramientos extra. Por el rabillo del ojo, apareció un hombre alto a la vuelta de la esquina, paseando con calma medida, una expresión grave en el rostro. Se detuvo al pasar. Padre. Roy bajó la pierna. Silva le miró desde arriba. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Cuándo es el examen? El próximo domingo. Bien. Recuérdalo. Con las manos en los bolsillos, Silva siguió caminando. Capítulo 36. Método de entrenamiento en autohipnosis. Conclusión de Iyumi. Silva lanzó bonitos pendientes, luego salió del pasillo y subió directamente al segundo piso. La percepción de un asesino es afilada como una navaja. Un asesino de primer nivel lee todo lo que le rodea de un vistazo. Silva es así y el abuelo Seno también. Si se preocupa por notarlo, nada en un radio de 300 metros escapa a sus sentidos. Al fin y al cabo, su radio supera con creces los 300 metros. Así que Roy nunca se engañó ocultando los pendientes a Silva. Simplemente los llevaba puestos a la vista y no se los quitaba. Joven amo, desayuno. A las 4:30 de la mañana, Wooton llegó con el carro. La cocina siguió tus instrucciones y rehizo el cerdo picado con berenjena. Esperamos que esta vez quedéis satisfechos. Lección aprendida, la cocina se había adaptado. Llévalo directamente al bisabuelo. Cuanto más mayor seas, menos deberías tener que ir a la habitación de un junior. Además, en ambas vidas Roy nunca había sido desalteados al amanecer, así que volvió a la mesa y mordió un bocadillo de bacon. Wooton se marchó y pronto regresó, llevando un plato vacío. El gran anciano dice que es mejor que la última vez, pero aún así no está a tu nivel. Gracias por el halago, viejo señor. Roy sabía que era solo el efecto de la primera vez en acción. Tantos primeros en la vida, primeros exámenes, primer amor, primer matrimonio, primera pérdida son los que se quedan. Se comió su bocadillo sin decir nada, escuchó a Wooton explicarle el entrenamiento del día y no paraba de darle vueltas a un problema. ¿Cómo demonios convertirse en un árbol? Mezclarse con la naturaleza. Eso entendía perfectamente por qué Urokodaki Sakonji le había dicho que abrazara árboles. De hecho, reflejaba la forma en que cultivas Setsu. Sobre la prueba que el maestro propuso para ti, cuando volví recopilé algunas notas de cuando entrené a Setsu, dijo Wooton, entregándole un cuaderno preparado. Espero que te sirva. Roy bebió leche, la hojeó y preguntó, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender Setsu? 1 año y 2 meses. Wooton se subió las gafas de montura dorada. Sippo me llamó sin talento. Pasé 3 meses en Ten y 9 en Ren. En cuanto a aplicaciones de nivel superior como en Ken, no, Ryu, solo he conseguido Shu hasta ahora. Shu, enroscar aura alrededor de un objeto. En el caso de Wooton, su arma eran monedas. No te menosprecies. El Nen no es un tópico común. En todo el mundo cazador, incluso con el respaldo de la asociación, solo hay 6 o 700 usuarios reconocidos de Nen. Incluso alguien tan exaltado como el cuarto príncipe de Kakin, Seriednich, no sabía nada del Nen antes de conocer a Teta. Así que Wooton tenía talento, sin duda solo que había sido promediado por la regla de los monstruos Soldik. Roy hojeó las notas y, al final, se redujeron a 2 palabras. Seguir adelante. Sin trucos, solo tiempo para la tarea. El único punto positivo era que durante la meditación a veces sentía que estaba al borde de una insighting, aunque Roy sospechaba firmemente que era simplemente esa sensación de medio sueño y flota cuando te quedas dormido. Claro, casi olvido el folleto que me dio el bisabuelo. Bebió el último bocado del bocado con leche, abrió un cajón y sacó el cuaderno de Head. Lo buscó cuidadosamente solo para descubrir que era aún más abstracto. Al entrenar Setsu, todo repetía una sola frase, autohipnosis. Al hipnotizarte para profundizar la imaginación, rápidamente entras en un estado natural, acumulando naturalmente el aura y mezclándote con la naturaleza. Así que ese es un mundo de genios. Roy prácticamente podía oír la mentalidad de Head mientras escribía. Setsu. ¿No es algo que se aprende con las manos atadas? Difícil incluso reunírselos. Roy guardó un momento en silencio y luego deslizó el cuaderno hacia atrás. Clan 5 de la mañana. Hora de ir al salón de entrenamiento. Esta vez, sin embargo, no llevó a Yukis. Era del tipo obediente. Como Urokodaki le había dicho explícitamente que no tocara una espada, simplemente abrazaba árboles. Joven amo, ¿se ha olvidado de Yukis?, le recordó amablemente Wooton mientras recogía la mesa. Roy lo desestimó con un gesto, salió de la habitación y se dirigió al pasillo.
1.000.000 de voltios seguía en el calendario de hoy. Con su constitución activa, quería ver cuánto tiempo podía aguantar. 1 minuto y 35 segundos, esa era la marca de Iyumi. Tenía que ganarle a su hermano mayor en todo. Aparentemente esa terquedad era lo único que le mantenía en pie. Cuando Roy empujó la puerta y vio ese ridículo afro que no combinaba en absoluto con su cara pálida, Iyumi se estaba conteniendo por el susto. Se obligó a levantar la cabeza para fulminar con la mirada a Roy y luego cayó como un tronco caído. Roy entendió el mensaje. Esta vez definitivamente me despierto antes que tú. Se quitó el chaleco. Perdóname, joven amo. Luke hizo una reverencia. No hacía falta cambiar de equipo después de Iyumi simplemente plantó el bastón directamente en el pecho de Roy. ZZZZT, arcos de electricidad danzaron. A través de su piel prácticamente podías ver la corriente arrastrándose dentro de él. Fue un poco mejor que la última vez. Al menos Roy no gruñó, y se obligó a no sacudirse ni retorcerse. ¿Eh? Luke parpadeó. El instinto le decía que había cogido la porra equivocada. Miró hacia abajo un gran sien en la carcasa. Así que. No fue su culpa, fue. El joven maestro Roy aguantaba más que antes. Pero, ¿tan rápido? ¿En solo un día? Sin atreverse a creerlo, Luke intentó disuadirle. No lo fuerces, joven amo. El maestro dijo que 2 minutos es un pase. ¿2 minutos? Roy se negó a ser un finalizador rápido. Con la mandíbula apretada, dijo con calma. Sigue. Pasó 1 minuto. 1:30. Finalmente, cuando el cronómetro de Luke marcó 2:35, Roy exhaló una bocanada de humo negro y Luke se lanzó hacia adelante para atraparlo. La luz del sol atravesaba las nubes y calentaba la tierra, empujando el sudor hacia la piel. Ayer se cavó el pozo del jardín. Iyumi se despertó hoy por el calor. Entreabrió esos ojos vacíos de pez muerto para ver a Roy esparciendo tierra sobre él, cuchara a pala por paña. El chico, sin querer ceder, cerró los ojos de nuevo y pidió a Luke que le trajera más agua. Así que me desperté más tarde, no importaba. Yo beberé un sorbo más que tú. El resultado final del joven maestro Iyumi siempre había sido flexible. Roy notó que estaba despierto pero no se detuvo, seguía balanceando la pala mientras recuperaba lentamente el control de su cuerpo. Solo cuando el entumecimiento se disipó por completo de sus extremidades plantó la pala en el suelo, se dio la vuelta, dio un paso hacia un ciprés cercano, y abrió los brazos para abrazarla. Iyumi. Interrogación de cierre. Capítulo 37. El primer chorro de Miyuki. Las expectativas de Urokodaki Sakonji. ¿Qué estás haciendo? Abrazando un árbol. ¿Por qué abrazas un árbol? Abrazando un árbol. Una vena gruesa brotó sobre la frente lisa de Iyumi. Simplemente cerró los ojos fuera de la vista, fuera de la mente. Era mediodía. El sol era intenso, pero los hermanos Soldin no tenían calor. Uno estaba sentado a la sombra abrazando un baúl, el otro yacía en un pozo bajo una sombrilla. La escena era extraña, por decirlo menos. Joven maestro Miyuki, despacio. Un niño pequeño regordete entró tambaleándose, persiguiendo una mariposa, un mayordomo resoplando tras él. 3 o 4 años, rebosante de energía. Quizá porque una vez se había comido una mariposa y le había parecido decente, Miyuki se acercó sigilosamente y lanzó un perfecto Flying Body Press. Hizo un pancake a la mariposa, la cogió y se la metió en la boca. Mordisco, mordisco. Un zumo verde le corría por la comisura de los labios. Satisfecho, Miyuki levantó la vista y finalmente se dio cuenta. Un hermano estaba pegado a un árbol, el otro enterrado en un agujero. Ambas caras me resultaban familiares. No existe eso de hermano mayor ni segundo hermano en la casa de los Soldik. El chaval regordete se acercó trepando, se agachó junto al pozo para mirar a Iyumi, luego rodeó el árbol para mirar a Roy, y se bajó los pantalones. Su pequeño pis salió y empezó a orinar. Roy frunció el ceño. Bajó la cabeza y le fulminó con la mirada. Miyuki levantó la barbilla y le sostuvo la mirada sin un atisbo de miedo. Arqueó la espalda y casi roció a Roy. El labio de Iyumi se contrajo con fuerza, saboreando claramente la Schadenfreude. Pero el curioso Miyuki se giró al oír el sonido y un humeante chorro de pis infantil cayó directamente sobre la cabeza de Iyumi. Esta vez ni siquiera tuvo que arquearse. Miyuki emitió un pequeño murmullo de dicha. Por desgracia para él, antes de que pudiera subirse los pantalones, una mano le agarró el cuello y lo levantó. Su pequeña cosa colgaba en el aire, balanceándose impotente. Iyumi había saltado fuera del pozo. 3 años, hora de empezar a entrenar. Empecemos con las descargas eléctricas. Con el rostro oscuro, Iyumi se llevó a Miyuki como un gato gordo.
Incluso sin mirar, Roy sabía exactamente lo que tenía en mente. Abandonó decididamente al ciprés y rodeó un sauce con los brazos. Los niños que comen cosas al azar acaban con pis ardiente y desagradable igual que Yumi ahora, con el temperamento a flor de piel. ¿Tranquilos? No preguntes por lo que no es asunto tuyo, ajusta tu respiración. Cantó para sí mismo. Soy un árbol, la somnolencia se coló, y no pasó mucho tiempo Roy roncando contra el baúl otra vez. Nisan, Nisan. Esta vez sonó como si alguien le llamara. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en el conocido país nevado, y se estremeció en el sitio. Fuera del horno, directo al baño de hielo, más o menos. Tanjiro levantó una tetera de té caliente y le ayudó a beber un bocado. Nisan, ya es de noche. Volvamos. El calor se extendió por su vientre. Roy finalmente se descongeló un poco y miró al cielo. La noche era profunda. Si no fuera por el resplandor de la nieve, no habrías visto tu mano. Así que realmente abrazó ese árbol y durmió 2 o 3 horas. Sin resultado, salvo que casi se convierte en una escultura de hielo. Vamos. Paso a paso, Roy se rindió por ahora y condujo a Tanjiro hacia la cabaña de Urokodaki Sakonji. Algunas siluetas dispersas seguían el bosque detrás de ellos. De vez en cuando, el viento traía un susurro fino y fantasmal. Respirar es difícil precisamente por la palabra respirar. El sensei hizo que Eiichiro abrazara un árbol en vez de entrenar primero con la espada. Eso significa que veo un potencial real. No me digas. Si hubieras aprobado la prueba en menos de media hora entonces, él también habría visto potencial en ti. Shinsuke y Fukuda volvían a discutir. En vida fueron modelos senior y junior. En la muerte solo tenían peleas para pasar el tiempo. En lo alto de un abedul detrás de ellos, Sabito estaba con Makomo, observando en silencio. Los hermanos Kamado después de esta noche estaban destinados a separarse. La salud de padre es mala, la familia necesita un pilar, el dinero para carbón, ropa y dulces tiene que traerse a casa. Tanjiro llevaba la tetera detrás de Roy, bien consciente de que tenía que salir al amanecer. Era un niño sensato. Siempre había sabido leer una habitación. Roy había tomado un maestro y no iba a abandonar el monte Sagiri en mucho tiempo. Tanjiro no intentó aferrarse. La familia te necesita, y me necesita a mí. Volveré de vez en cuando para comprobar cómo estás. La pequeña cabaña adelante estaba iluminada. Al ver a través de sus pensamientos, Roy se detuvo, se giró y sonrió. Esta noche prepararé un plan de entrenamiento. Llévatelo a casa y síguelo. Volveré una vez a la semana para comprobar cómo progresas. Si te relajas, no me culpes por broncearte el trasero. Completaré la misión. Dijo Tanjiro, firme como un clavo. Roy le dio una palmada en el hombro. Dile a padre que no he olvidado mi promesa. Por favor, pídele a él y a madre que cuiden bien de su salud. Lo entiendo. Los ojos de Tanjiro ardían. Respiró hondo. La familia me necesita. El mundo te necesita. Roy parpadeó. ¿Quién te lo ha dicho? No creía que esa frase pudiera salir de la boca de Tanjiro. Padre lo hizo. Dijo que el corazón de mi Isan es demasiado grande para quedarse en las montañas, que deberías salir al mundo y verlo por ti mismo. Dijo que él es quien te frena, que frena a la familia, y que no deberías ser sentimental, simplemente sigue tu propio camino. Un viento frío levantó el flequillo del chico. Aleteaban ligeramente. Roy tocó los pendientes del sol y miró largo tiempo hacia casa, sin palabras durante un rato. Tenía tanto que quería decir y de alguna manera nada que decir. Todo se disolvió en un solo lo haré. Al día siguiente, vio a Tanjiro marcharse. ¿Tienes prisa? Urokodaki Sakonji se puso junto a Roy, mirando a Tanjiro, se está sobre la espalda, saludando con cada tercer paso. Su tono era suave. Solo hay 12 horas en un día. Resta comer, beber, y lo demás, tienes menos de 8 horas para entrenar. Por muy urgente que te sientas, no puedes escapar de esa ley. No se equivocaba. Las personas no son máquinas. Necesitan descansar, especialmente dormir, que es la mayor parte del descanso. Pero lo que no podía saber era, el día de Roy podía ser de 24 horas. Podía entrenar en casa durante el día y en un sueño profundo por la noche, volver al monte Sagiri para abrazar árboles. Así que, incluso las leyes tienen sus excepciones, Sensei, quizá entienda el secreto de respirar más rápido de lo que crees. La figura de Tanjiro desapareció. Roy le dedicó una sonrisa a Urokodaki, luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque denso de niebla. El rostro de Urokodaki estaba oculto por la máscara de Tengu. Observó la espalda de Roy durante un largo momento, luego soltó una suave risa. Estaré esperando a ver.
Capítulo 38. La teoría del hombre y el árbol. La pista de Ma. ¿Cuántos días han pasado? 8. Entonces todavía es temprano. Me costó medio año coger la sensación. Sabito estaba de pie en una rama de abedul con Makomo a su lado, observando en silencio abajo. Roy abrazaba el gran árbol. Mejor que antes. Había aguantado 2 horas sin quedarse dormido. Medio año ya es rápido. Makomo, aburrido, se agachó sobre el tenedor y garabateó círculos. El sensei siempre me llamó listo, decía que era el más rápido en entender respiración después de ti. Pero aún necesitaba casi un año. Sabito sonrió. Tu regalo está en otro sitio. Y. Sabito contemplaba la niebla interminable, con un matiz de nostalgia en el tono. El más rápido fue Hiyu. Realmente tenía talento. Aprendió a respirar en 3 meses, perfeccionó 3 años y cortó la roca. Una pena que fuera un poco tímido entonces. ¿Y él? Los ojos brillantes de Makomo bajaron hacia Roy. Creo que es más fuerte que los dos. Quizá bata el récord del hermano Hiyu. Sabito se frotó la barbilla, sumergiéndose en sus pensamientos. ¿Lo haría? Este tal Eiichiro era realmente difícil de leer. Siseo, exhala. A las 2 horas y media, Roy finalmente no pudo aguantar. Se deslizó por el maletero y se quedó dormido. Esa sensación familiar de caída la invadió. El chico se levantó de la cama de nuevo y volvió a la montaña Kukuro. Vestirse, correr, comer, electrocución. Luego de vuelta al sauce en el jardín para abrazarla. Y Yumi seguía despertando en el pozo. Durante días se despertó más tarde que Roy y parecía insensible. Ni siquiera le miró, solo esperó a que el cosquilleo se desvaneciera antes de bajar la montaña. Era hora de resolver el rencor por haber roto su racha de 80 victorias. Y Yumi arrancaría el corazón de ese hombre con su propia mano para celebrar la apertura de sus poros. Por supuesto, comparado con cierto alguien odioso a su lado, ese usuario de tipo emisión era solo un aperitivo. Si realmente pudiera, arrancarle el corazón a Roy, y Yumi sintió que temblaba de emoción. Contene tu malicia, me da asco. Roy abrazó el árbol con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Y Yumi bajó la cabeza, los hombros temblando con un murmullo contenido. Extendió un brazo. Su largo cabello negro se agitaba salvajemente, asustando a una bandada de gorriones del sauce. Jeje, es así. Será mejor que reces para no tener un día débil. Cuando lo hagas, te cortaré la cabeza y haré una almohada con ella, y la abrazaré para dormir cada noche. Y Yumi fulminó con esos ojos vacíos de pez muerto y se alejó con paso firme. Roy le recordó amablemente. Un poco a la izquierda. No pises la caca de Miyuki. Demasiado tarde, y Yumi levantó el pie derecho, su rostro torciéndose en algo indescriptible. ¿De quién fue la culpa? Él mismo había terminado con la feliz infancia de Miyuki, le había creado un régimen infernal personalizado. No es de extrañar que el chico se vengara haciendo caca en su fosa. Cra. Algunos cuervos arrastraron un parche de nube que se atenuaba y dejaron caer varias plumas de la cola. Roy prácticamente podía oír a Yumi enfurecido por dentro. Supongo que Miyuki iba a pasar unos días duros. Así que, tras terminar su abrazo matutino de árbol, Roy se dirigió a la cocina. Aún no hay rastro de esa sensación de fusionarse con el árbol. Decidió despejar la mente con un par de platos, así que le pidió a Gokot que preparara los aromáticos y luego tomó la espátula del wok. Pescado al vapor y ternera amarilla salteada, la comida de hoy para él. A diferencia de la última vez cuando echó a los cocineros, esta vez Roy les dejó mirar. De buen humor, incluso explicó algunos puntos clave. Unos 30 minutos después, los 2 platos caseros llegaron a la mesa. Gokot estaba a su lado para servirle. Pero Roy no se puso a trabajar de inmediato. Le pidió añadir otro sitio al otro lado de la mesa. No mucho después, un conocido viento viejo barrió a través de. Roy saludó respetuosamente a su bisabuelo, y al segundo siguiente empezó a comer lección aprendida de la última vez cuando no se quedó sin nada. Los ojos del anciano se abrieron de par en par, nieto carente de piedad filial. Y sin más dilación, sus palillos se movían como un trueno. Al final aún cogió unas cuantas lonchas más de ternera y media cabeza de pescado que Roy. Después, lleno y satisfecho, el anciano no se fue de inmediato. Incluso hizo que Gokot trajera café para calmar el estómago. Palillo en mano, se limpió los dientes con calma. Bueno, buen nieto. Divertido, ¿eh? ¿Montar árboles? Bisabuelo, no es montar, es abrazar. Las sienes de Roy palpitaban. ¿Cuál es la diferencia? Ma le lanzó una mirada ladeada. Todas las horas que este viejo abrazó a tu bisabuela no suman cuánto tiempo llevas montando árboles. Y bien.
¿Planeas casarte con una? Roy. Él mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Maa tomó el café de Gokot, bebió y, ignorándole, dijo con voz arrastrada. La gente es gente, los árboles son árboles. Confundir a una persona con un árbol y a esa persona no le gustará. Confundir un árbol con una persona, y el árbol no estará de acuerdo. ¿Cómo puede una persona convertirse en un árbol? Roy levantó las orejas. Vaciando la taza, Maa entrelazó las manos detrás de sí y se acercó a la ventana. La luz del sol se derramaba sobre el sauce del jardín. Con un toque de nostalgia dijo. Así que, no obliguéis a las personas a ser árboles, ni a los árboles a hacer lo que la gente hace. Empuja y esforzando, la gente se confunde, los árboles se disgustan, entonces ¿qué debería hacer? Ya tienes la respuesta, ¿verdad? El anciano miró hacia atrás con una sonrisa entrecerrada. Deja que las cosas sigan su curso, dejar que las cosas sigan su curso. Roy le dio la vuelta a las palabras. Le estaba diciendo el bisabuelo que no negara su postura como persona forzando a pensar en la vida de un árbol. Pero si es así, si una persona no puede convertirse en un árbol, ¿cómo entras en el árbol? ¿Cómo te fusionas con la naturaleza? Reflexionó un momento. Cuando volvió a mirar, Maa ya no estaba por la ventana. Solo la esquina levantada de la cortina demostraba que había estado allí y los dos platos vacíos sobre la mesa. Toma un café primero, joven amo. Gokot le entregó pensativamente una taza. Roy lo bebió junto con su enredo de pensamientos, salió de la cocina y volvió al jardín. Se deslizó por el sauce, apoyando la espalda en él y sentándose. La corteza me picó un poco. Los filamentos caídos le rozaban el cuello, picándole con la brisa, con los pendientes de sol y montaña en los lóbulos. El chico no le dio demasiadas vueltas esta vez. Olvida árbol, persona, setsu, respirar. Simplemente se relajó y echó una siesta junto al sauce. Zeta zeta zeta, zeta zeta zeta. Las cigarras zumbaban con el viento claro como compañía. Somnoliento, Roy se hundió el párpado. En una neblina, una escena cobró forma. Un hombre llevó a una mujer embarazada al jardín, cavó un hoyo con sus propias manos, plantó un retoño y le dijo feliz a su esposa. Significa nueva vida. Unos años después, el retoño era más alto. El hombre trajo a un niño y le enseñó a regar el árbol. Unos años después, el niño creció y seguía insistiendo en ir a algún continente oscuro, así que el hombre lo arrastró hasta el árbol y le dio una buena nalgada. Capítulo 39. Setsu silencio absoluto. Douro, el puño de piedra. El amigo del chico no pudo soportarlo más e intentó intervenir, solo para ser apartado por un puñetazo por el hombre. El hombre maldijo furioso, qué tontería es ser el humano más fuerte. Si sigues atrayendo a mi hijo, arrasaré a toda tu asociación de cazadores. Por suerte, el amigo del chico tenía algunas habilidades propias. Esquivó en un instante y, sin poder ayudar, huyó en pánico. Pasaron los años. El niño creció hasta convertirse en hombre, y el mayor envejeció visiblemente. Ahora sostenía al niño de la mano, enseñándole a regar un sauce tal como una vez le enseñó al niño. Pero esta vez. El mayordomo corrió en pánico para informar. El chico había desertado a mitad de misión y huido al continente oscuro. El hombre permaneció en silencio durante un buen rato antes de soltar un suspiro pesado. Lo había sabido desde el principio. Cuando alguien se vuelve tan poderoso que el mundo ya no puede contenerle, inevitablemente se liberará y se dirigirá hacia esa tierra prohibida, como hizo en el pasado. Él también se había marchado lleno de confianza, y regresó cubierto de cicatrices. Padre, no tengo arrepentimientos. Las heridas del chico eran peores de lo esperado. Había dejado su vida atrás en el continente oscuro, trayendo dragones, reliquias malditas y tabúes para la familia. Pasaron más años, tantos que el hombre perdió la cuenta. No recordaba cuándo empezó a caerse su pelo. Al anochecer, a menudo miraba fijamente al nieto del niño, viéndole enseñar a su propio hijo a regar el sauce. Pop. La escena se hizo añicos como cristal, rompiéndose en incontables fragmentos. Roy se despertó de golpe con la cabeza baja, extendiendo la mano para arrancar una rama de sauce colgante que rozaba sus párpados, su corazón lleno de un extraño vacío. ¿Me estás intentando decir, tú también eres parte de mi familia? La rama se balanceó, protegiéndole de un rayo de sol abrasador. Roy sintió que algo se agitaba dentro de él y murmuró suavemente. Así es. Quienes presencian la historia no siempre son personas. Podría ser un árbol, una roca terca, un gran río, o el mar infinito. Los propios humanos formamos parte de la naturaleza, una evolución de ella. Entonces, ¿por qué hablar de volver a la naturaleza como si fuera algo separado?
Todo es cuestión de empatía, eso es todo. El aura que se había estado filtrando naturalmente de su cuerpo pareció recibir una orden y fue atraída de nuevo al cuerpo de Roy por el tirón de la naturaleza. El chico cerró todos sus nodos de aura, examinando su estado. Con la ayuda del aura, sus 5 sentidos se agudizaron, aguzó las orejas y pudo oír grillos cantando en la hierba. Sus fosas nasales se dilataron, captando un leve rastro de café en su ropa. Su visión se agudizó y sus sentidos se profundizaron. Luego, en un instante de intuición, miró hacia el segundo piso, un hombre alto estaba junto a la enorme ventana de suelo a techo del dormitorio, con los brazos cruzados, observándole en silencio desde arriba. Padre. Roy esbozó una sonrisa repentina en medio del silencio. Recordó la escena de antes Seno ayudando a un joven Silva a orinar bajo el sauce y la presión en su corazón desapareció por completo. Solo 10 días, y ya ha dominado Setsu, el joven maestro ha superado las expectativas del viejo maestro. Sebonien, que servía al lado de Silva, informaba sobre el progreso del objetivo. También había visto a Roy en el jardín. Era como si él hubiera desaparecido, ante sus ojos no quedaba ni rastro de aura. Claramente había alcanzado un estado de unidad con la naturaleza. Enhorabuena, maestro, dijo Sebonien, inclinándose respetuosamente. El aparentemente mediocre hijo mayor de la familia Soldic por fin había empezado a mostrar el talento que siempre debió mostrar tras abrir sus nodos de aura. Y uno podía imaginar una vez que la madame diera luz a un heredero de cabello blanco, lo aterrador que sería su talento. Pensando en esto, Sebonien le recordó respetuosamente a Silva. La señora me pidió que te informara, se le acabó la regla. No hay tiempo, interrumpió Silva fríamente antes de que pudiera terminar. El objetivo del asesinato estaba en el continente Eigen. Llevar el dirigible de ida y vuelta llevaría al menos 10 días. Si podría regresar a tiempo para poner a prueba a Roy seguía siendo incierto. Silva la desestimó con un gesto. No se puede hacer con demasiada frecuencia, hay que seguir un ritmo, de lo contrario, la calidad de las células J disminuirá y será más difícil concebir. Sebonien ensayaba en silencio formas de consolar a Kikyo en su mente, pero en el momento en que imaginó la expresión perturbada de esa mujer, su cabeza empezó a doler. Al final, solo pudo consolarse a sí misma. Se hará a su tiempo. Después de todo, una vez que el maestro sube al dirigible, no es como si pudiera perseguirlo. El viejo mayordomo cerró la puerta del dormitorio tras de sí y se quedó en silencio en el pasillo un rato, observando cómo Roy se quitaba el polvo del trasero y se levantaba del suelo. Llamó a Uton para que le trajera su yukisi, con pasos pesados, se dirigió hacia el jardín trasero de la mansión. Allí, Kikyo disfrutaba tranquilamente de su té de la tarde con hierbas tónicas extra, lo que la dejaba sintiéndose caliente y nerviosa. Joven amo, su espada. A las 17, Uton trajo a Yukis y se lo entregó a Roy. Aún saboreando la sensación de antes, Roy mantuvo su estado de Setsu. Antes incluso de que Uton entrara en el salón de entrenamiento, Roy ya lo había sentido a través del tenue aura que rodeaba su propio cuerpo. Extendió la mano y atrapó al Yukis en pleno aire. Desenvainó la espada de un solo movimiento fluido. Clan. La hoja, delgada como el ala de una cigarra, captó la luz del sol y lanzó un haz deslumbrante, obligando a Uton a protegerse instintivamente los ojos. Cuando tenga la espada desenvainada, no te pongas delante de mí. Sí, señor. Uton sabiamente se retiró a una esquina. Roy agarró la espada con ambas manos, inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante. Sus piernas se tambalearon en una postura de reverencia. Cerró los ojos y meditó durante 5 segundos. Cuando los abrió de nuevo, respiró hondo, con un tajo diagonal del yukis. Respiración del sol. Primera clase, baile. Concéntrate. Sí, se sentía diferente. El brillo agudo de la hoja cruzó el aire. Los ojos de Roy brillaron. Sin pausa, continuó con un tajo ascendente, respiración del sol. Segunda forma, cielo azul despejado. Desenfocado. Frunció el ceño, pisoteó el pie derecho, invirtió la hoja y barrió en un arco circular, respiración del sol. Tercera forma, espejo del sol furioso. Concéntrate. Entonces vino. Cuarta clase, huesos ardientes, sol de verano. Quinta clase, transformación del sol pocionante. Sexto curso, impulso de neblina por calor solar hasta que el corte final. Duodécima forma, danza de la llama del dragón. Halo del sol, quemó una marca ardiente en la pared. Roy enfundó la hoja y se erguió, soltando un largo suspiro. Volvió a mirar la interfaz. Físico más 0,1.
Comparado con su anterior entrenamiento a ciegas, que solo daba más 0,05 como mucho, por fin había empezado a captar ocasionalmente la sensación de entrar en el estado de concentración total, constante. Concentración total, constante. Práctica continua de respiración mientras caminas, te sientas o te tumbas. Incluso mientras duermes, el cuerpo mantiene una técnica de respiración mantenida. Esa es la diferencia entre tener un profesor y entrenar solo. De repente, Roy pensó en Duero, el puño de piedra, un joven artista marcial con un talento inigualable, que heredó la escuela interna y creó su propio puño colmillo de tigre. Últimamente, parecía que había estado preguntando por Roy. En efecto. Las noticias de Avens Arena dicen que Duero, el puño de piedra, te ha retado oficialmente a una revancha. Wooton se ajustó las gafas de montura dorada mientras hablaba. Capítulo 40. El saludo de Yungu. Los demonios sorprendidos no lo acepto. Douro el puño de piedra fue un rival decente. Hace un año, se cruzaron. Douro fue derrotado y se convirtió en otro peldaño en la racha de 81 victorias consecutivas de Roy en el Avens Arena. Pero ahora, había pasado un año entero. Duero seguía igual, mientras Roy se había convertido en otra persona por completo. Para ser precisos, desde el momento en que abrió sus nodos de aura, ambos ya no pertenecían al mismo mundo. No solo Douro, dijo Newton mientras hojeaba la información recién recopilada, informando con calma, Yungu también. Después de perder contra ti, desapareció casi un año. Se dice que ha despertado Sunen y ha pasado el piso 200 años. Incluso te envió un mensaje el otro día para saber cómo estabas. ¿Desapareció? Más bien, su cara de bebé fue la que le hizo fichar por un veterano experimentado que le firmó a la fuerza con un contrato de maestro-discípulo. Ahora que ha reaparecido, está claro que ha sido completamente entrenado para convertirse en el alumno ideal de Biscuit. Roy, pensando sin malicia, preguntó sin dudarlo, ¿qué ha dicho? Dijo que quiere encontrarse contigo en el cielo. ¿En el cielo? Roy se rió con desdén. Aunque logre derrotar a un maestro de piso, eso no significa que esté en la cima. Además. Roy entrecerró los ojos con significado. Conociéndole, eso no es algo que diría. Lo más probable, se vio obligado a hacerlo. G. Shingen Ryu vs. Soldic. Ninguno de los dos es del tipo que se inclina fácilmente. Entonces, ¿debería responder en tu nombre? Wooton sacó el móvil. Todos los métodos de contacto que Roy daba pasaban por él de todos modos. ¿Alguna noticia de los médicos a los que te pedí que contactaras? Preguntó Roy en su lugar. 2 están confirmados. Uno sigue pendiente de contacto. El último está un poco lejos, pero está cerca de la arena del cielo. Entonces vamos a visitarlo y ya que estamos, pasaremos a echar un vistazo. Entendido. Wooton corrió para alcanzarle. El amo y el sirviente caminaron juntos, uno delante y otro detrás, hasta que se separaron en una bifurcación del camino. Wash. Roy lanzó a Yukis con naturalidad al joven mayordomo para que lo aceitara. De vuelta en su habitación, el chico se dio una ducha rápida. Antes de que la cena estuviera lista, abrió su panel de estado para echar un vistazo. Nombre. Roy Soldic. Físico. 11,75, nota. Humano promedio igual 1 habilidad men. Puerta de la cognición maestría en la forma de nen. Principiante, 10, 100, tipo naturaleza nen. Pendiente de activación estilo de respiración. Respiración solar. Principiante, 30, 100, experiencia en artes marciales. Nivel 2, 35, 100, esgrima. NB1, 10, 100. Técnicas aplicadas, paso oscuro. Competente, 99, 100. Flexión de extremidades. Competente, 84, 100. Tejido de serpiente. Principiante, 98, 100. Nota. Niveles de competencia técnica principiante, competente, avanzado, perfecto. Títulos. Usuario novato de NEN, planta de interior crecida que necesita recorte de brote a planta de interior, ¿eso era un progreso? Roy no lo sabía. Solo sabía que su siguiente objetivo seguía siendo el mismo. 2 pilares del entrenamiento. NEN. Estilo de respiración. El NEN era la base. Estilo de respiración era para mejorar las estadísticas. Ambos debían cultivarse. Ambos tenían que ser fuertes. En cuanto a la técnica práctica. Mi paso oscuro y tejido de serpiente están a punto de lograr un avance. Si no es mañana, será esta noche. Ahora que había aprendido a Setsu, podía distinguir firmas de aura y sentir el arco de un látigo a mitad de un golpe, pero esquivarlo seguía dependiendo de su propia velocidad y reflejos.
Como su padre tenía la intención deliberada de ponerle a prueba con 3 latigazos, Roy no iba a dejarse llevar de brazos cruzados. Esa noche, después de cenar, cerró los ojos y entró en el mundo de Demon Slayer. La nieve seguía cayendo, sin mostrar señales de detenerse. Desde que Tanjiro Kamado se fue, un rincón del cálido tatami carecía ahora de presencia viva, y en su lugar ganó algunos fantasmas acurrucados. Urokodaki Sakonji se había levantado temprano y ya estaba haciendo gachas. Cuando eres mayor, dormir toda la noche se vuelve raro. Echarse la siesta de vez en cuando es lo habitual. Roy abrió los ojos al olor de la comida, y encontró un par de grandes ojos curiosos mirándole directamente, como si se preguntaran por qué no soplaba burbujas de moco mientras dormía. Makomo, déjalo ya, dijo Sabito, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. Lanzó una mirada impotente a Makomo. La niña agitó la mano delante de la cara de Roy. Al no ver ninguna reacción, se levantó normalmente, se vistió y flotó hasta el lado de Sabito. Realmente no puede vernos, dijo Makomo. No es como si fuera tu primer día sabiendo eso. Cierto. Hizo un puchero, dejó a Sabito atrás y siguió a Roy hasta la cocina. Las orejas se ergueron. Vio al chico imitando a Sabito apoyado en el marco de la puerta, observando en silencio a Urokodaki un momento antes de hablar. Maestro, me gustaría practicar esgrima hoy. La esgrima, además de las técnicas de respiración, era otro componente clave para dominar los estilos de respiración. Roy pensó que era hora de aprender del ejemplo de Tanjiro empezar su propia rutina de Manbensuburi. 1000 columpios al día. ¿Ya has olvidado lo que te dije hace 2 días? Preguntó Urokodaki sin girarse, pelando patatas en el fregadero. Esto fue en la era Taiso después de Meiji, antes de Showa. En invierno, conseguir verduras frescas era tan probable como encontrar ladrillos de oro en la calle. Patatas al vapor y gachas de arroz. Eso fue el desayuno de hoy. No lo he olvidado. Roy abrió el armario con destreza, sacando 2 juegos de cuencos y palillos, y los colocó sobre la mesa. Dijiste hasta que no pueda respirar, no puedo tocar una espada. Pero ahora ya lo he aprendido. El chico sonrió mientras activaba a Setsu. En un instante, toda el aura que se filtraba de su cuerpo se retrajo y selló completamente dentro. En ese momento, desapareció al menos en cuanto a presencia. Si no fuera por Sabito y Makomo que estaban cerca mirándole directamente. Puede que ni siquiera se dieran cuenta de que Roy existía dentro de la cabaña que guardaba sus recuerdos de infancia. Uno con la naturaleza. Fukuda, mira lo que he encontrado. Cállate. Hasta los fantasmas necesitan dormir. Shinsuke, que había estado recostado perezosamente en una viga del techo, empujó a Fukuda emocionado. Pobre Fukuda casi cae de cabeza. Enfurecido, casi estrangula a Shinsuke hasta que recordó que era un fantasma y podía flotar. Contuvo el impulso asesino y siguió la dirección que Shinsuke señalaba. Sus pequeños ojos pequeños se abrieron de par en par. Solo han pasado unos días, y ya ha aprendido a respirar. Fukuda chilló, saltó de las vigas y empezó a girar sobre la cabeza de Roy. ¡Woosh! Una ráfaga de viento inquietante sopló a través de... Una multitud de fantasmas atónitos ahora rondaba a Roy, como si observaran a una extraña criatura nueva. Sabito y Makomo intercambiaron miradas en silencio, cada uno viendo sorpresa reflejada en los ojos del otro. Makomo picó a Sabito con picardía. 10 días. Sabito negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Sabía que Roy era rápido, solo que no tan rápido. Un pensamiento fugaz cruzó su mente: si Hiyu descubriera que alguien descubriera el secreto de respirar en solo 10 días, su cara probablemente sería invaluable. Igual que su amo ahora. Su mano, a mitad de la piel de la patata, se había congelado por completo,